Muchas bendiciones, bendiciones familia. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana que el Todopoderoso nos regala. Bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida con Gianni José. ¿Qué tema vamos a compartir en el día de hoy? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando bajo el tema un ejemplo poderoso, un poderoso ejemplo, como lo quieras poner. Vemos que la palabra nos dice en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo yendo a orar para elegir a los 12 discípulos. La vida de nuestro Señor Jesucristo siempre va a ser el mejor ejemplo que nosotros vamos a tener para seguir y para imitar. Vemos que su vida estuvo llena de disciplinas espirituales, que muchas veces la gente no quiere que le hablen de esas disciplinas, pero debemos implementarla en nuestra vida y seguir el ejemplo de Jesucristo, porque vemos a un Jesucristo que se dedicó a orar, que se dedicó a cumplir la voluntad del Padre, porque él mismo decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación en nuestra vida de que no vinimos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que nos envió con un propósito determinado, vamos a implementar en nuestra vida las estrategias que utilizó nuestro Señor Jesucristo para poder salir adelante. El lunes pasado estábamos hablando de crecer como palmeras, estábamos hablando ayer de crecer continuamente, de crecer de la forma correcta. Y entonces eso debemos implementarlo en nuestra vida, de crecer a la manera de Cristo, a la forma de Cristo, utilizar esas estrategias y esas disciplinas espirituales que él utilizó a la hora de su crecimiento, a la hora de llevar a cabo su propósito. Vemos cómo en cada situación tenía siempre que hablar con el Padre para tomar una decisión, porque no eran sus decisiones propias, sino la decisión de acuerdo a la voluntad del Padre. Un ejemplo poderoso en nuestra vida siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. La oración, el estudio de las Escrituras, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo tenía una disciplina que no se refleja en las escrituras porque nada más vemos ese pequeño fragmento donde habla de cuando él se perdió después del regreso del templo a los 12 años. Ya hay una brecha bastante larga que no nos vuelve a mencionar, pero hubo una disciplina en la vida de Jesús para poder llevar a cabo todas estas enseñanzas que llevaba a cabo, para poder instruir a los discípulos, para poder instruir tantas multitudes y multitudes, para poder ser incluso a los 12 años un ejemplo en el templo donde los ancianos conocedores de la palabra, de las escrituras, de la Torá, en ese tiempo se sentaron a escuchar la sabiduría de este niño. Tenía que haber tenido esas disciplinas. Estaba también, cabe resaltar el trabajo que hicieron sus padres a la hora de enseñarle las escrituras. Vemos cómo nuestro Dios Todopoderoso tenía ese conocimiento y no lo adquirió de la noche a la mañana, porque recordemos que él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, todas esas disciplinas que él implementó, todo ese estudio de la palabra, toda esa oración, toda esa búsqueda, esa comunión con el Padre, eso debe ser de ejemplo a nuestra vida, porque la vida ministerial que él tuvo ese éxito gracias a esas disciplinas espirituales. Entonces, muchas veces nosotros queremos ese desarrollo, queremos ese crecimiento, queremos ese poder sobrenatural en nuestra vida, queremos que el Señor nos use, queremos establecer un ministerio poderoso, pero ¿dónde está esa parte de los fundamentos, como decíamos en el transcurso de esta semana, de la semana pasada? ¿Dónde está esa parte de los cimientos correctos? ¿Dónde está esa parte, como hablábamos el lunes, de la palmera y poner esos cimientos correctos creciendo hacia abajo para tener raíces, las raíces correctas, las raíces profundas, las raíces arraigadas en la roca fuerte que es Cristo Jesús? Así que sigamos el ejemplo del Mesías, del maestro, del que es, el que fue, el que sigue siendo y que siempre será nuestro ejemplo por excelencia. Sigue el ejemplo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.